El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo, en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua. Poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Subió a la barca, pero él les habló enseguida y les dijo: ánimo, soy yo, no teman. Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. A ver, sentados, por favor. Una de las realidades a las cuales el ser humano tiene que enfrentarse todos los días es el temor, el miedo. Hay miedo que es natural y que es saludable y que nos protege. Por ejemplo, el miedo a perder la vida, el miedo a sufrir un accidente. Y esto, pues obviamente, también lo reflejamos o lo relacionamos con el dolor. Por ejemplo, el dolor físico. El dolor físico es protección. Imagínate que tú te estuvieras quemando y que no te dieras cuenta porque no te duele. De hecho, hay una enfermedad, no me acuerdo el nombre, en donde los sensores al dolor no están en la persona, y es peligroso porque puede estarse muriendo y él no sentir dolor. Imagínense, se le revienta el apéndice. ¿Qué es lo que salva a una persona de morir por una apendicitis? El dolor. Por eso yo, como médico, cuando hay dolor de estómago, lo peor que les pueden dar es algo para quitarles el dolor si no se sabe la causa. Porque si te quitan el dolor, pero no te quitan la causa del dolor, ¿qué crees? Te vas a morir. Y tú de mensote tragándote las pastillas, creyendo que te sientes mejor. Y ahí es donde a veces las mamás, ay, tómate esto para el dolor. No es malo, pero puede ser peligroso. Este tipo de dolor, de miedo que tenemos a la muerte o a sufrir algo físico, es natural, nos protege, es natural, pero también puede ser utilizado por el enemigo para atraparnos. Hace muchos años, buscando la definición del temor, me encontré una que me encantó mucho. Es un acróstico. La palabra temor la vamos a dividir cada letra con una palabra. Temor empieza con T, luego la E, M, O, R. La primera es: tu enemigo miente y te oculta la realidad. Ese es el temor. ¿Sí? De hecho, en las dos lecturas de ahora se utiliza esta palabra. En la primera lectura es mi querido San Juan, en sus cartas que estamos meditando en esta semana, y nos habla precisamente, dice: en el amor no hay temor. ¿No hay qué? ¿Por qué no? ¿Por qué en el amor no hay temor? A ver, levante la mano, ¿quién ha amado alguna vez en su vida? Uy, pues qué poquitos, ¿eh? Ahora entiendo por qué tienen la cara de amargados todos los demás. ¿Que nunca han amado? ¿Nunca han sido amados? Entonces, ¿por qué se dice que en el amor no hay temor? Porque en el amor te da confianza.
Y esto lo podemos ver en un ámbito muy sencillo. Los niños cuando se sienten amados por sus padres y está el papá y la mamá, cuando sienten miedo, ¿qué hacen? Van y se agarran, se pepenan del papá o de la mamá, porque saben que en ellos hay ¿qué? Hay amor, pero ¿qué es lo que sienten? Protección, ¿sí o no? Yo lo recuerdo cuando estaba chiquito y bonito. Ahora estoy grandote y precioso, claro. Bueno, eso dice mi mamá, quién sabe. Pero cuando estaba chiquito yo era bien cobarde, tenía pánico a la oscuridad, era un pánico increíble. A tal grado que cuando me daban ganas de hacer pipí a medianoche, yo no me atrevía a atravesar toda la recámara y el pasillo para llegar al baño. Estaba todo apagado, era un pánico. Entonces, pues un niño se hace mañoso. Pues lo que hacía, yo me dormía en la litera, mi hermano abajo, me bajaba de la litera y pues me orinaba allá a un lado. Y como teníamos perro, pues le echaba la culpa al perro. Qué malo, ¿verdad? Pero el miedo, pues hombre, el miedo uno hay que investigar, hay que buscar la manera para no tener que cruzar todo el baño, toda la oscuridad. Pero sucedía algo increíble. Mi papá trabajaba mucho y a veces llegaba muy noche, nosotros ya estábamos dormidos. Recuerdo cuando yo dormía, pues era en lo que dormía, a mí me daba mucho miedo cerrar los ojos. Yo veía mucho la televisión, veía mucho películas, pero en mi época las películas de miedo era Santo contra las momias de Guanajuato, Santo contra la mujer quién sabe qué, Santo contra el hombre lobo. Y a mí me daban miedo ver esas películas, pero ahí estaba de babotas viéndolas. Y me daba miedo cerrar los ojos porque tenía temor de que me fuera a pasar algo. ¿Qué dijimos que es el temor? Tu enemigo te oculta la realidad. Sería el acróstico tú, enemigo. Te miente, temor, tu enemigo miente, te oculta la realidad. Entonces, cuando uno no ve con claridad, da miedo. Y yo me imaginaba cerrar los ojos, me imaginaba al hombre lobo, al vampiro, a la momia que me iba a venir a chupar o me iba a hacer algo. Pero sucedía algo increíble. En cuanto yo oía que mi papá abría la puerta de la casa, de la reja para meter el carro, yo me transformaba. Ahora sí, que pasen todos uno por uno. Me sentía tan poderoso, me sentía tan seguro, nada había cambiado. Lo único que había cambiado es que mi papá había llegado y yo me sentía protegido. Ya no tenía temor, ya no tenía miedo. Esto es, cuando hay amor, no quiere decir que no vas a sentir esas realidades, pero sabes que está ahí Dios contigo y que no te va a abandonar. Ahora, no significa que no te tengas que enfrentar y a veces sufrir y tener que pasar por el sufrimiento físico o el dolor físico. Recuerdo otra anécdota de mi vida. Yo tenía miedo a meterme a la alberca, a nadar. Yo por eso nunca me baño, porque me da miedo el agua. Y entonces, de chiquito me daba un miedo y me decían, aviéntate, métete. Me daba miedo. Pero cuando mi papá se metía y me estiraba los brazos para que yo me aventara, sucedía el mismo efecto. Tenía miedo, el miedo no se me quitaba. Y el que estuviera mi papá no implicaba que tenía que brincar, pero estaba seguro que mi papá estaba ahí y me aventaba, porque sabía que aunque me hundiera, alguien me iba a sacar y no me iba a dejar ahogarme. ¿Sí? Mi miedo era que si me aviento, ¿y quién me saca? ¿Y qué tal si nadie me ve? ¿O qué tal si alguien me quiere ahogar? No, yo no me meto. Pero en cuanto mi papá estaba ahí, yo me atrevía y hasta de panzazo me aventaba. ¿Sí? Y caía así como sapo. Me dolía luego la panza re feo, pero bueno, pero me aventaba. Por eso, el temor es la estrategia de Satanás que te oculta la realidad. ¿Cuál es la realidad?
que tienes un Padre que te invita a que te avientes a la alberca. O sea, que enfrentes tu miedo y que tengas que sufrir, a lo mejor te tenga que doler, pero sabes que está contigo, que no te abandona. Fíjense esta carta hermosísima. Dice mi querido Juanito: queridos hijos, si Dios nos ha amado tanto, si Dios nos ¿qué? Por eso yo les preguntaba, ¿cuántos se han sentido amados? Y si nunca se han sentido amados, estamos mal. El problema es que supuestamente el amor de papá, el amor de mamá, el amor del amigo, el amor del hermano, el amor del esposo, de la esposa, tendría que ser un reflejo del amor de Dios. O tendría que llevarme ese amor de mi padre, de mi madre, hacia descubrir de dónde le viene la fuente a mi papá, de dónde le viene la fuente a mi mamá, de ese amor por mí. Desgraciadamente los papás podemos ser tan egoístas que creemos que la fuente del amor es lo que yo siento por mi hijo, lo que yo siento por mi esposa. Tenga que. Esa fuente viene de Dios, nada más que tú no te has dado cuenta. Y entonces, ahí es donde pasa que cuando se pierde un ser querido, que era, ay, es que mi mamá se murió, ay, es que mi hijo se murió, se te viene el mundo abajo. Hace 2 domingos, el domingo pasado, de este domingo hace 8 días, sí fue ese domingo, bueno, no me acuerdo qué domingo fue. No, este domingo fue, de una señora, estábamos hablando de ser Belén, ser estrella de Belén y ser manifestación del amor de Dios. Y una señora que estaba sentada ahí donde está el Señor, la tercera banca, que está bien dormidito, echándose un coyotín ahí. Ya se sonríe, está con los ojos cerrados, pero sí está escuchando. Bueno, creí que estaba dormido. Ahí con su bigotito así. No, sí, estoy en todo menos en misa. Entonces, levantó la mano la señora en plena prédica y me dice, ¿y cómo se demuestra o se es manifestación del amor de Dios cuando acaban de asesinar a tu hijo y le dieron un tiro de gracia todavía? Pues le empecé a platicar, ahí era parte de la prédica, del amor de Dios, de la misericordia, del perdón. Y ella, pues tenía ese dolor tan grande. Y cuando le enseño el amor de Dios que la lleva a perdonar, de la cara que tenía así, pero seria y con mucho dolor, se transformó en una cara de paz. Cuando hay la conciencia del amor de Dios, puedes enfrentar hasta la muerte de tu hijo. Pero el temor no te permite ver la realidad. ¿La qué? ¿Cuál es la realidad del amor de Dios? La vida eterna. Que Dios está contigo. Y obviamente el miedo o el temor, tu enemigo miente y te oculta la realidad. Ese es el temor. Y muchos actuamos por temor a las cosas. Y Satanás, no, mira, no hagas eso, no esto. Y entonces nuestra vida está regida por el temor. Ok, entonces dice, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Entonces, traducido, si Dios me ama para poder enfrentar mi temor, y el temor es la oscuridad que no me permite ver la realidad de Dios en mi vida y que me acompaña y que me tiene algo maravilloso, como es su amor, como es la vida eterna, como es su misericordia. Cuando yo amo a alguien es para que esa persona descubra y pueda vencer sus miedos y descubra a Dios, no que te descubra a ti, no que te descubra que eres muy bueno, que eres muy tierno, que lo amas, que lo quieres. No, cuando haces eso eres egoísta, estás pensando solamente en ti. Y hay personas que incluso se casan porque no quieren estar solos. Eso no es amor, eso es egoísmo. Y nunca va a manifestarse en ustedes esa presencia de Dios. Por eso, cuando Dios me manda a amar a mi prójimo, es porque yo experimento primero su amor. Y puedo amar al otro y el otro descubra la realidad. No lo que me hace. ¿Qué es lo que hace muchas veces? El miedo a perder al ser querido. Sí, el miedo. Por ejemplo, se los voy a poner así, muy sencillo, que me gusta mucho usar este ejemplo. Las mamás.
que no quieren que sus hijos sufran. Ay, es que es mi bodoquito, mi principito. Ay. Y ahí está de mensota la madre, perdonen la palabra, evitando que su hijo no sufra. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres que tu hijo sufra? A ver, mamás. ¿Por qué? Porque te duele ver sufrir a tu hijo, ¿sí o no? Entonces, ¿en quién estás pensando? ¿En tu hijo o en ti? Entonces, ¿cómo se llama eso? ¿Y qué decimos que es nosotros? Amor. Cómo el enemigo nos oculta la realidad. Y hay mamás que hasta dejan al marido porque primero están los hijos. El enemigo te oculta la realidad. Ay, ay, ay. Ya empiezan unos a agachar la cabecita. Ay, padre, no tire pedradas. Por eso la palabra de Dios nos desnuda y nos pone unas cachetadas guajoloteras para que aprendamos el verdadero sentido del amor. Cuando hay amor, no se me oculta la realidad. Y la realidad es Dios, su amor y su proyecto en mí. Lo que Él quiere para mí, lo que Él tiene preparado para mí. Desgraciadamente, cuando yo no conozco esto, el temor me va a gobernar siempre. Tengo miedo a esto, tengo miedo a otro, tengo miedo. Y entonces no hago o hago las cosas por miedo. Miedo al sufrimiento, miedo al dolor, miedo al fracaso, miedo al que me dejen, miedo a la soledad, miedo. Porque el temor, tu enemigo, está ocultando la realidad. Y esa realidad es el amor. Ok, dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. ¿Cuál es el arma más poderosa que puede tener una persona? El saberse amado. El saberse amado es el arma más poderosa. Pregúntenle a una mamá que a un hijo le dijo, arréglate, y no puede lograrlo. Y cuando el chamaco se enamora, lo que no logró la mamá, lo logró el chamaco, ¿sí o no? Porque un hombre enamorado es capaz hasta de bañarse, trabajar, por querer conquistar a la chamaca. Ahora pues es al revés, ¿no? Las chamacas conquistan a los hombres y ahí andan de mensas, pero bueno, evitando ese regalo maravilloso de ser conquistadas. Pero el enemigo oculta la realidad y te presenta su mentira, te presenta su engaño, como fue el pecado original. El pecado original de Adán y Eva no fue más que ocultarles la realidad, presentarles una mentira. ¿Cómo es que no pueden comer de ningún árbol? Ah, no, sí podemos, nada más de este no. No, hombre, lo que pasa es que Dios no quiere que sean como ellos. Les dijo la verdad, pero a medias. Es que si comen de esto, serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Y ahí va Eva, y ahí va Adán, porque él oculta la realidad, te presenta su realidad y esa es en la que vivimos. Una realidad que es mentira. Para los fanáticos de las películas, a ver, jóvenes, ¿quién vio la película de Matrix? ¿No la han visto? Pues ¿en qué planeta viven ustedes? Entonces no se las platico. Pero esa es una realidad alterna en donde muchos creen que están viviendo una verdad y realmente no es más que una ilusión creada por una computadora. Así, el pecado te hace vivir una realidad del despapalle, del placer, de los sentimientos, del poseer, de lo material, y te oculta la realidad, te oculta lo más grande. Ok, luego dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto y de ello damos testimonio, que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en Él. Nosotros hemos conocido el amor en que Dios nos tiene y que hemos creído en ese amor. Esa es la realidad. Descubrir este amor de Dios me permite ver la verdadera realidad, no lo que el mundo, no lo que la carne y no lo que Satanás
nos refiere. Y la realidad, pues obviamente no es un camino de rosas, la realidad no es de que no vas a sufrir, la realidad no es de que todo te va a salir bien, la realidad es tener que tomar la cruz y seguirlo a Él, porque hay una meta, una trascendencia, y la meta vale la pena partirte el alma, renunciar a todo por la meta, pero si no conozco la meta, mando a la fregada todo. Y ese es el problema con los católicos. Los católicos no conocemos la realidad. Creemos que somos católicos porque venimos a misa, nos damos golpes de pecho y ya con eso, y rezo. Pero no conozco la meta. Y esta meta es la que me permite ver la realidad. Estamos en una guerra real. Y no me refiero con la guerra del Medio Oriente, una guerra espiritual, de mentira, de ocultamiento. Y nos hace sentir miedo. El que conoce a Dios enfrenta sus miedos y está dispuesto hasta dar la vida. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. ¿Tenía miedo Jesús de morir? Sí, pero no se le ocultó la realidad. La realidad era cumplir la voluntad del Padre. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Enfrentó sus miedos y le entró a los cocolazos. Murió solo, abandonado, traicionado, golpeado y humillado. Pero él veía una realidad que le permitió poder entregarse plenamente. Y esto es a lo que tenemos nosotros que llegar como católicos. Luego dice, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor. Y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto llega a la perfección el amor que Dios nos tiene. ¿En qué? En que esperamos con tranquilidad el día del juicio. ¿Esperamos con qué? A ver, se los voy a plantear. En un minuto se van a morir. ¿Qué pasaría? ¿Lo harías tranquilamente? ¡Ay, no quiero morir! Sales corriendo. Hay no sé si sea anécdota o chiste, llega un señor a la iglesia y entonces con una pistola en mano dice, ¿quién es católico? Porque lo voy a matar. Levante la mano. ¿Quién da la vida por Cristo? El que se quede quiere decir que está dispuesto a morir por ese Cristo. No, hombre, y empezaron a pararse poquito a poco la gente y fueron huyendo y se quedaron como 2 o 3. Y entonces dice el Señor, señor cura, continúe. Ahora sí nos quedamos los que creemos en Dios. Pues sí, porque todos los demás patitas, ¿para qué te quiero? Y húyele, compadre, húyele. Esperamos con tranquilidad el día del juicio. No quiere decir que seamos santos, quiere decir que estamos luchando por hacer lo correcto, por agradar a Dios. Estar preparado para morir, no porque quieras morir, sino porque quieres agradar a tu Dios. Y esto, Madre Blanquita nos leía en el programa hace una hora, sobre todo lo que Dios nos da para alcanzar la vida eterna, cómo ganar indulgencias plenarias. Imagínate, ¿qué es la indulgencia plenaria? Reparar el daño que hiciste. Cuando uno se confiesa, cuando uno comete pecado, imagínense que es una tabla así preciosa, de madera preciosa, muy bonita, adornada y todo. Cuando tú cometes pecado, perforas con un clavo la madera. Cuando tú te arrepientes, con un martillo sacas el clavo y ya se te perdonó el pecado. ¿Pero qué quedó? El hoyo. Eso es lo que hay que reparar. ¿Hay que qué? ¿Cómo se repara? Voy a poner un ejemplo. Yo robé 100 pesos. Me arrepiento, voy a reparar la falta. ¿Cómo la reparo? Devolviendo los 100 pesos, ¿sí o no? Hay faltas que se pueden reparar, pero otras no las puedes reparar tú. Ejemplo, cometiste aborto. ¿Cómo se repara el asesinato de un inocente? ¿Puedes tú repararlo? No, Dios sí puede. Dios te perdona si te arrepientes, pero hay que reparar. O sea, imagínense la misma madera,
pero llena de hoyos. Entonces reparar significaría resanar esa madera para que quede como nueva. Tú no lo puedes hacer, yo no lo puedo hacer, pero Dios lo puede hacer. Eso es ganar indulgencia. Ahora, se puede hacer a través de querer reparar las faltas. Hace unas semanas, el Día de los Santos Inocentes, yo les hablaba qué significa ser inocente. No tener culpa. ¿Cuántas veces has sido acusado injustamente por algo que no hiciste? Y no, es que yo no soy culpable. No eres culpable de eso, pero ¿qué tal de otras faltas? ¿Qué tal de otras culpas? Entonces no eres tan inocente, porque todos tenemos cola que nos pise. Hasta el cura tiene cola que le pisen. Tenemos muchas cosas que reparar. Otro ejemplo que no se puede reparar. A ver, esta jovencita que está al lado de su mami, yo creo que es su mami, de la camisa de cuadros. Okay. Yo empiezo a hablar mal de esta chamacona. Y digo, no, miren, esta mujer hizo y empiezo a hablar puras sarta de mentiras, pero hablo mal de su honra. Y lo empiezo a decir a todo mundo. Y después digo, me arrepiento. Oye, ¿sabes qué? Perdóname, hice esto. ¿Okay? Pero voy a poder recoger todas las palabras que se dijeron y que ya están esparcidas. No lo puedo reparar. Entonces, el Señor permite a veces que gente nos ayude a reparar. Gente inocente que está sufriendo, que ya se arrepintieron de sus pecados, que ya se confesaron, pero están sufriendo. Por ejemplo, los enfermos. Cuando ellos entienden el poder que tienen para reparar desde su enfermedad el daño que hicieron otros, entonces se vuelven útiles. Y le dices, Señor, te ofrezco mis dolores por la reparación de la falta de mis hijos. ¡Wow! O por las mismas faltas que yo cometí. Ahora, ganar indulgencia plenaria, te confiesas, comulgas y haces un acto que valga la indulgencia plenaria. ¿Qué es la indulgencia plenaria? De repente, al estar en el purgatorio, lo que vamos a hacer es reparar todos los hoyos. El purgatorio es purgativo, repara los hoyos de nuestros pecados. Pero en esta vida tú puedes ganar indulgencia para ti, que significaría resanas todos los hoyos y quedas como nuevo. Esto es un regalo que nos da Dios a través de la iglesia. Y este año se puede ganar. ¿Cómo? Se pasa por la puerta santa. El Papa ha permitido que en ciertas iglesias se haya esta puerta santa. ¿Qué significa? Te confiesas, comulgas, haces las intenciones por el Santo Padre, Padre nuestro de María y Gloria, y que tengas la intención de ganar indulgencia plenaria. Pasas por la puerta de la iglesia y ya ganas esa indulgencia plenaria, una vez al día. Y puedes ganarla una vez al día, una por ti y los demás por tus seres queridos que ya murieron, que están en el purgatorio. Imagínate tus abuelos, tus padres, tu hermano, tu esposa, tu hijo, que está en el purgatorio, lo puedes ayudar a salir. Pero ¿qué es lo que sucede con la señora que le mataron a su hijo? Yo le dije, usted está con mucho dolor, pero no se ha dado cuenta que puede ayudar a su hijo a salir del purgatorio. ¿Le gustaría ayudar a su hijo? ¿Usted cree que ya no puede hacer? Se nos oculta la verdad, la realidad. Usted, ofreciendo el perdón y ganando indulgencia, puede ayudar a su hijo a entrar en el cielo. ¿No le interesa? Sí, Padre. ¿Pero qué hace el enemigo? Nos oculta la realidad. Entonces, imagínense con lo fácil que uno puede ganar el cielo ahora y que nosotros pues estamos en otra sintonía. No nos interesa, no es algo prioritario. Me interesa más ganarme la lotería, me interesa más ganarme o tener el celular nuevo, o la carrera, o el trabajo, o el noviazgo, que no es que no sean importantes, pero si entendiéramos y pudiéramos ver la realidad, le daríamos verdaderamente tiempo a lo que es nuestra alma. Por eso mi Señor nos dice, en esto se llega a la perfección. En esto llega a la perfección el amor que Dios nos tiene, en que esperamos con tranquilidad el día del juicio. Porque nosotros vivimos en este mundo en la misma forma que Jesucristo vivió.
En el amor no hay temor. En el amor no hay. Cuando hay conocimiento del amor de Dios, el cristiano ya no vive oculto de la realidad. ¿Tiene que enfrentar sus miedos? Sí. ¿Tiene que aprender a ver sufrir a sus seres queridos? Sí. ¿Tiene que aprender a caminar en el dolor? También. Pero ya no se te oculta la realidad. Y cuando uno conoce la realidad, le entra duro a los cocolazos, porque la meta lo vale. Dice, al contrario, el amor perfecto excluye el temor, porque el que teme mira al castigo. Mi papá me va a regañar. Me acuerdo cuando yo me portaba mal, híjole, una vez, un experimento que hice, no lo hice con malicia, Ustedes saben que si agarran a los gatos de las patas y los sueltan, caen parados, ¿sí o no? Pues yo cada vez agarraba al gato más arriba y yo dije, ay, ¿y qué pasa si le amarro las patas? Y lo agarré, le amarré las patas y lo solté desde la azotea y no se volteó. Y el gato se murió. También le chillé, pero luego le chillé más porque mi papá me iba a pegar. Imagínense, mi papá era de los que llegaba primero, pegaba y luego preguntaba, ¿qué hizo ahora? Pues es que también éramos tremendos. Mi papá primero llegaba y nos golpeaba y ya, ahora dime, ¿qué hizo? Entonces mi papá entraba por una puerta y yo salía por la otra. Temor al castigo. Pero cuando sabes que el amor de Dios es más grande, sabes que lo que necesitas a lo mejor es una corrección, pero es para alcanzar la misericordia, para alcanzar la meta. Por eso dice, en el amor no hay temor. Al contrario, el amor perfecto excluye el temor, porque el que teme mira al castigo. Y el que teme no ha alcanzado la perfección del amor. Qué hermoso sería que como cristianos, como católicos, alcanzáramos esa perfección. Ese sería el objetivo del amor de mi madre hacia mí, del amor de mi padre hacia mí, del amor de mi esposo, de mi esposa, o del amor hacia mis hijos, que ellos alcancen la perfección del amor de Dios, no del amor mío. Porque, ¿qué creen? El amor humano chafea. A ver, díganme, mujeres, ¿encontraron al hombre perfecto en su matrimonio? ¿O hombres encontraron a la mujer perfecta en su matrimonio? Dice, ay no, padre, cuando éramos novios, mi novio era un galán, y ahora de casados parece galón. ¿Sí? Ay, padre, con mi esposo, cuando se invirtieron los cuentos de princesas y de rey y de príncipes. ¿Por qué? Cuando éramos novios, era mi príncipe encantado. Y cuando nos casamos y lo besé, se convirtió en sapo. O sea, no hay hombre perfecto, no hay mujer perfecta, no hay papás perfectos, no hay hijos perfectos. Pero cuando descubres el amor perfecto de Dios, es cuando aprendes a enfrentar tus miedos y ya no hay temor. Tu enemigo miente y te oculta la realidad. Y la realidad más grande es el amor que Dios te tiene. Por eso, en el Evangelio, y con esto termino, bueno, me emociono un poquito hablando. Dice cuando Jesús, después de la multiplicación de los panes y todo, manda a los discípulos por delante en la barca y él se queda caminando. Esta narración la dice Marcos, pero también la presenta Mateo. Y en la otra también presenta que Jesús va caminando y empiezan imagínense, pescadores rudos, y empiezan a gritar como viejas. ¡Hay un fantasma! ¿No les ha pasado así que hay hombres que sí, que muy machos, y son los primeros que corren? A mí me ha tocado. Hombres así y de repente ven una rata. ¡Ah! Yo no quiero decir de alguien que yo conozco, que muy macho. Y la otra vez le salió un alacrán y dio un brinco, así, casi 3 metros de altura dio. Ya ni las Olimpiadas. Y quisimos darle dinero para que lo volviera a hacer y se fuera a las Olimpiadas. No, pues no puede. Ponle una araña y te brinca hasta más. Con decirles,
una vez una monjita mató a una rata de un grito. En serio, la pobre rata se asustó tanto que le dio un infarto. No miento, palabra de verdad. Estaba ahí la monjita y de repente la rata salió, pegó un grito tan fuerte que la rata se quedó así y se murió. Así es que no asusten a las monjas porque te puedes morir. Te puedes morir de un grito de una monja, ¿eh? Yo por eso llevo la fiesta en paz con ellas. ¡Ay, qué bonitas monjitas! ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? No me quiero morir de un grito. ¡Padre! ¡Ay, Dios mío! Entonces, fíjense qué interesante. Después de despedirlos, se fue al monte a orar. Y dice que el viento estaba fuerte. En otro evangelio dice que era tanta la tormenta que tenían miedo de naufragar. Jesús empezó a caminar sobre el mar. En el otro pasaje dice que se calmó el mar y vieron a Jesús, pero empezaron a gritar, ¡ay, es un fantasma! Y dice, no teman, soy yo. En este pasaje dice que se calmó el mar. Y Jesús les dice algo bien hermoso. Ánimo, soy yo, no teman. ¿Cómo les dijo? No teman. ¿Qué dijimos que es el temor? Tu enemigo miente y te oculta la realidad. La realidad es que pase lo que te pase, Dios está contigo. Pero el miedo te hace sordo, ciego y tonto. Como el pecado. El pecado nos hace sordos, ciegos y tontos. Pero cuando tú conoces el amor, dice, ánimo, soy yo, no teman. ¿Y qué cosa sucedió? Que ellos no habían entendido el pasaje de la multiplicación de los panes. ¿Qué tiene que ver? Yo pregunto. Si hace unas horas Jesús había multiplicado el pan y los pescados, diciendo, denles ustedes de comer, pues si no tenemos, a ver, ¿qué tienen? 5 panes, 3 pescados, tráiganmelos. Él hace la oración y empieza a repartir la comida, y ese día comieron 5,000 personas. Y luego viene este pasaje de caminar sobre el mar, y dice, San Marcos, dice, subió a la barca con ellos y se calmó el viento, todos estaban llenos de espanto. Y luego menciona algo, y es que no habían entendido el episodio de los panes. A ver, ¿qué fregados tiene que ver la multiplicación de los panes con que haya caminado sobre el mar? A ver, ¿quién me dice? El que me conteste esto le regalo una Biblia. Ay, milagro te voy a dar. Explíquenmelo. ¿Qué fregados tiene que ver que haya multiplicado los panes y que luego venga el que camine sobre el mar y tengan miedo porque no entendieron la multiplicación de los panes? Ya me voy, ahí los dejo, ya. ¿Qué dijimos que es el temor? Tu enemigo miente y te oculta la realidad. Si Dios provee lo necesario para tu existencia, no estará contigo, aun cuando estás en peligro de morir. Y no confiarás en Él de que no te va a pasar lo que no sea necesario para tu alma, y que si es el momento de tu muerte, Él estará contigo. Por eso no entendieron. Si hubieran entendido el pasaje, lo que implicaba, no era el hecho de darles de tragar, pues eso cualquiera. Aquí cuando empezó la 3 de octubre en el 91, a ver, levanten la mano los que son aquí de la 3 de octubre. 1, 2, 3. ¿Se acuerdan cuando todavía estábamos en la incivilización? No había pavimento, no había luz, no había agua, no había teléfono, no había nada. Puro salvaje con sus plumitas y sus arcos y flechas. Sí, era bien primitivo aquí. Y recuerdo que venían las monjitas de Madre Teresa. ¿Y qué es lo que hacían? Montaban a la gente y los ponían a rezar. Y veías a todos ahí rezando el rosario, porque les iban a dar despensa. Y a los pocos días venían los hermanos separados, los protestantes. Y los mismos que estaban rezando el rosario,
estaban formados y alabaré, y alabaré, y alabaré, y tragaré, y tragaré, y tragaré. No se trataba de darles de tragar, se trataba de descubrir el amor de Dios en las obras de misericordia. Pero como la gente lo que le interesa es la tragadera, pues quien les dé tragar no importa. Y no es que sea malo, pero no descubren el amor de Dios. Entonces, si hubieran entendido el milagro de la multiplicación, que no era, el sentido no era darles de tragar por darles de tragar. Jesús no iba a poner una beneficencia pública para darles de tragar a todos. Jesús quería demostrarles el amor y la protección de Dios para ellos. Si entendiéramos lo que son los milagros, no es tanto el acontecimiento sobrenatural, te sanaste, se murió tu suegra al pecado. El milagro no es lo que importa, lo que representa el amor de Dios que está contigo. Ojalá que un día lleguemos a la perfección en este amor. A eso aspiramos como católicos. No nada más busquemos que el Señor me sane, es que vengo porque me duele. Está bien, el Señor puede hacerlo, pero mejor, más que la sanación física, que descubramos el amor de Dios por nosotros. Y entonces no se te ocultará la realidad. La realidad es que aún en tu dolor, en tu enfermedad, puedes ser útil a la obra de Dios. Para el mundo eres un inservible porque ya estás ruco, porque no sirves, porque estás jubilado, pensionado, y para el mundo eres un decrépito anciano, carcamán. Perdonen, pero a veces así se siente la gente. Mi papá sí se siente muchas veces. Papá ya tiene 86 años. Yo le digo la canica porque está chirapelas cerca del hoyo. Y que mi papá vaya aprendiendo que en medio de su enfermedad y su incapacidad física pierda su temor.